Vamos a dar comienzo a nuestro nuevo webinar de Operación Renta 2024, donde en una serie de clases, de capacitaciones que hemos venido haciendo, hemos logrado poder avanzar en este mundo que es el denominado Operación Renta. ¿Ya? Un poco contextualizando, hemos logrado ver la parte teórica de algunos régimen tributarios, una mirada práctica también de cada uno de ellos con su respectivo formulario 22 y también sus declaraciones juradas obligatorias. ¿Ya? Eso es el camino que hemos recorrido hasta ahora. Pero eh, al momento de que ustedes inicien con este proceso de operación renta, me imagino que a la mayoría de ustedes se les vienen varias interrogantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo voy a enfrentar el proceso de operación renta? ¿Cómo puedo tener un proceso exitoso? ¿Cómo comienzo a recopilar esta información que el Servicio de Impuestos Internos me está solicitando? O simplemente, ¿por dónde comenzar? ¿Ya? Porque si bien nosotros mediante Obuma hemos puesto el principal foco en capacitar a ustedes para que puedan desarrollar todo este proceso de operación renta, me imagino en sí que estas son sus principales dudas, consultas y temores. Entonces, antes de comenzar y antes de ver el régimen de grandes empresas, que me imagino que acá las personas que están conectadas son muy pocas y de hecho podría decir hasta ninguna que pertenezca a este régimen general, vamos a comenzar desde este punto, ¿ya? Para que el día que ustedes tengan que hacer este proceso de renta, eh, no se les vengan estas dudas y que no tengan una respuesta al respecto, ¿ya? De eso se trata el webinar del día de hoy, de poner ya en práctica toda la base tributaria que hemos visto en este camino que vamos a seguir eh, avanzando juntos. Entonces, primero, ¿cómo voy a enfrentar yo este proceso de renta? Si analizo desde el punto de vista teórico, nosotros ya hemos entregado las herramientas teóricas una visión práctica de enfrentar este proceso de operación de renta. Ya. Y acá, posibles respuestas que ustedes puedan tener como ya sé que tengo que recopilar información, ya sé que tengo que tener claro cuál es el régimen tributario, también tengo claro que tengo que cumplir con el estado financiero, con el balance. Según el régimen tributario, voy a tener que rellenar ciertos recuadros del formulario 22. Me imagino que eso, a esta altura, por lo menos ya es algo claro que ustedes tienen, ¿ya? Si van teniendo dudas al respecto, ustedes pueden primero, ir a la página de YouTube de Obuma y ir revisando estos webinars anteriores para nivelar estos conocimientos. Entonces, para poder tener éxito en el proceso de renta, la clave es saber por dónde comienzo. ¿Ya? Y saber por dónde comienzo significa cómo voy a preparar yo esta información para poder declararla en el Servicio de Impuestos Internos. Y la forma, primero, de preparar esta información es saber navegar por la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, con la finalidad de que de verificar ciertos antecedentes. Y el antecedente principal, posterior a la confección de este balance, porque vamos a separar esto en, yo tengo mi balance listo a través de UMA, y la segunda etapa es preparar la información financiera, porque recordar que el balance me entrega información financiera y al preparar esta información financiera
me va a dar estos datos iniciales para posterior eh, de- relleno de estas declaraciones juradas y me va a permitir completar el formulario 22. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que tener claro yo como dueño de empresa es saber buscar dicha información que me va a ser relevante para el proceso de operación renta. Ya sea si tengo que rectificar una renta del año 2023 o si tengo que realizar esta operación renta. ¿Ya? Entonces, esto va mucho de la mano con saber navegar su impuesto interno. Entonces acá ustedes van a ingresar a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y según este checklist que yo les preparé acá, lo primero que dice es que tengo que verificar el inicio de actividad. ¿Y dónde voy a verificar mi inicio de actividad? ¿Y para qué lo voy a verificar? Primero, porque ustedes recordarán, las personas que asistieron a los webinars anteriores, que en una parte del formulario 22 hay dos opciones. Si yo comencé este año comercial con mi empresa o si yo vengo de años comerciales anteriores o de operaciones renta anteriores. Y para saber eso, yo tengo que tener claro cuándo se realizó el inicio de actividades y dónde puedo tener ese dato importantísimo. Usted se va acá directamente al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Y pincha, bueno, ingresa con su root, clave de empresa, e ingresa aquí a datos personales y tributarios, ¿ya? Después hay un menú que se denomina inicio de actividades y término de giro. Entonces, acá a usted le aparece cuándo fue la constitución de la empresa, si ya la constituye como persona natural o como persona jurídica, o sea, como empresa, y cuándo fue el inicio de actividad de esa empresa. Entonces aquí, si se dan cuenta, esta empresa inició actividades el año 2022, por ende, esta misma empresa ya tiene que haber pasado operación renta, ya procesos de operación renta. Entonces, ese es el primer dato que yo tengo que tener claro. ¿Cuándo fue el inicio de actividad? Y al saber también mi inicio de actividad, acá hay algo muy importante, que también estaba dentro del proceso que hemos venido viendo, que es cuánto es el capital, ¿ya? En este caso, el capital inicial me aparece en socios y capital, dentro de este mismo menú de datos personales y tributarios, ¿ya? Donde aparece el nombre del socio, el root del socio, el capital enterado, el capital por enterar, y toda la información de la fecha de incorporación que vendría siendo la fecha de inicio de actividad. Entonces, esta empresa inició actividades con 1 millón de pesos. Entonces, ya voy recopilando información valiosa. Ya tengo claro cuándo es cuánto es el capital inicial, cuándo se inició actividades. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que cumplir en base a la preparación de estos antecedentes de eh, operación renta. Después, si yo inicié actividades, no este año comercial, no este año 2023, sino que anterior a 2023, yo ya he pasado por ciertos procesos de renta, ¿ya? Y al hablar de pasar o tener un cumplimiento de impuestos anuales, yo tengo que haber declarado por lo menos el formulario, o sea, el formulario 22 y las declaraciones juradas obligatorias. ¿Ya? Para poder verificar eso, también tengo que ir directamente a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, yo ya tengo claro cuáles los socios, cuál es el capital de los socios, pero ahora tengo que verificar cómo esta empresa viene de declaraciones juradas anteriores, de declaración renta anterior, saber dónde se encuentra esto.
¿ya? Y para saber dónde se encuentra esto, yo me voy a servicios online, me voy a declaraciones juradas, pincho en declaraciones juradas de renta y pincho en mis declaraciones juradas. Primero vamos a verificar estas declaraciones juradas de renta del año anterior. Aquí, si se dan cuenta, me aparece este menú donde se encuentran las declaraciones juradas de renta de los años tributarios 2023, 2022, 2021 y 2020. ¿Ya? Todavía no aparece el menú del año tributario 2024, que es el que vamos a comenzar a desarrollar como operación renta, el primer paso este año. Por lo general se habilita en marzo, ¿ya? Pero esto me va a permitir poder ver cómo está cada una de las declaraciones juradas que presenta mi empresa, ¿ya? Pero para saber acá qué declaraciones juradas presenta mi empresa y qué formulario o qué recuadros del formulario 22 tiene que presentar mi empresa, tengo que tener claro primero una cosa. No sé si ustedes se acuerdan, que es el régimen tributario al cual pertenece la empresa. Y para saber a qué régimen tributario pertenece, bueno, si pinchan cada uno de estos eh, menú y submenú para llegar a estas declaraciones juradas de renta, me aparece automáticamente cuáles son los datos declarantes para esta operación renta año 2023 y para 2024 también. Dentro de estos datos importantes me aparece el régimen tributario, el segmento en el cual usted está clasificada como empresa y la actividad económica. ¿Ya? Puede tener varias actividades económicas, aquí el servicio siempre le va a dejar una al azar. Eso es una forma para ver. La otra forma es desde el menú principal, ¿ya? Acá, en esta parte superior derecha, donde aparecen todos los datos de la empresa. Y aquí me dice cuál es el régimen y cómo nosotros llevamos la contabilidad, lo financiero, si es completo o simplificado. Recordar completos mediante un balance y simplificado libro, caja, ingreso, egreso, ¿ya? Entonces vamos a ver las declaraciones juradas. Ahí tienen al tiro el punto de partida. Entonces mis declaraciones juradas, como es un régimen PROPYME general, y como hemos visto en anteriores capacitaciones, el régimen PROPYME general tiene como declaración jurada obligatoria que enviar la declaración jurada 1948, ¿ya? Esta declaración jurada es obligatoria, ¿ya? Para las empresas que se encuentren dentro de este régimen tributario. Pero también me muestra que hay otras declaraciones juradas. Y eso va a depender mucho de los movimientos internos de la empresa, porque pueden haber empresas con, como lo hemos visto, con remuneraciones, con honorarios, etcétera, o sea, con diferentes acciones dentro de la empresa. Y al tener diferentes acciones dentro de la misma empresa, yo voy a tener que declarar cada una de esas eh, declaraciones juradas específicas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo en mi empresa, que es una 14 de 3, ProPyme General, la obligación de enviar la 1948, sí o sí, pero también tengo colaboradores donde trabajo mediante sueldo, una remuneración, ya sea eh, fija, yo tengo que enviar siempre la declaración jurada 1887 de sueldo, ¿ya? Y ahí yo tengo que tener clarito que es esta. Entonces, se puede dar el caso, y aquí vamos a ir analizando cada uno de los casos para que ustedes no vayan teniendo inconveniente, que por ejemplo, yo tengo una empresa, ¿ya? Que comenzó el año 2023. Súper bien. Está dentro de este régimen PROPYME general. Envié la declaración 1948, pero yo tenía mediante
liquidaciones de sueldo a mis colaboradores, pero no hice envío de la declaración jurada 1887 de sueldo. ¿Qué pasa con esto? Primero, es que tiene que rectificar la información de la declaración jurada. ¿Por qué? Porque hay datos que no incorporamos dentro de las declaraciones juradas. Y por ende, si yo no incorporé estos datos, lo más probable que mi formulario 22 también tenga eh, una, un cruce de información que no sea eficiente. Y eso me va a generar inconsistencias en la información que el Servicio de Impuestos Internos maneja con lo que yo le estoy entregando como información. Pero también se puede dar el caso de que yo tengo sueldo, solamente envío la declaración jurada 1948, no envié la declaración de sueldo. Y en mi formulario 22 no hay problema, incluso la información, no se hizo un curso de información tan bueno y el formulario 22 está aprobado, ¿cierto? Está aprobado. Entonces, ¿qué problema puede haber? Uno, un problema con respecto a fiscalización, que el día de mañana, si me fiscalizan el año comercial 2023, la persona, el fiscalizador, va a decir, da. A ver, usted tiene este régimen propio general, y este régimen propio general, usted tiene la obligación, está bien, cumplió, de enviar esta declaración jurada. Pero por lo que me estoy dando cuenta, a nivel de dirección del trabajo, de remuneraciones, yo me doy cuenta que usted debería haberme informado estos sueldos, y no lo hizo. Y por ende, tampoco en el formulario 22 está hecho el código de los sueldos. ¿Qué pasó ahí? Va a tener que rectificar. Pero no es solamente un problema a nivel de rectificación, porque como ustedes ya se han ido capacitando, ¿qué pasa a nivel de renta con cierta información de egreso? Al tener ustedes remuneraciones y no declarar estas remuneraciones, mediante la declaración jurada y posteriormente en formulario 22, usted va a tener una mayor tasa o una mayor base imponible. Porque recordar que como nosotros calculamos la base imponible, que era este número, para poder aplicar este impuesto de primera categoría, era en base de ingresos menos egresos. Y en este caso, si bien estoy declarando los ingresos y los egresos bien, pero hay egresos, desembolsos de dinero como remuneraciones que no estoy considerando, ¿cierto? Entonces voy a tener ingresos menos egresos, pero ahí me va a faltar un monto de egresos. Entonces esa base imponible va a ser mayor, más alta. A lo mejor, no sé, tenía de base imponible 1 millón de pesos, pero con rebajando estos componentes de remuneración, voy a tener, no sé, una base imponible de 500.000 pesos. Entonces, si se dan cuenta, es significativo también para la empresa. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan haciendo este proceso, ¿ya? Y no solamente es importante este proceso de ir verificando las declaraciones juradas, entendiendo que hay declaraciones juradas obligatorias, específicas o comunes para el cumplimiento de este proceso de renta, sino que para saber también cómo se encuentra mi empresa, ¿ya? Entonces, como yo estoy haciendo este proceso de recopilación de antecedentes, yo me voy a dar cuenta al tiro, porque ustedes conocen mejor que nadie su empresa, si cada una de las declaraciones juradas enviadas corresponden a mi actividad comercial. Si yo no tengo remuneraciones y estoy en este régimen ProPyme general, por dar un ejemplo, ¿ya? Voy a tener solamente la obligación de enviar esta declaración jurada. Y ahí yo hago el análisis. Y este análisis es clave para este proceso de recopilación. Primero, ¿la declaración jurada está aceptada o la declaración jurada está enviada pero tiene alguna observación por el Servicio de Impuestos Internos o no se ha enviado? Esas tres posibilidades pueden haber. Entonces, lo ideal es que si usted va a seguir este checklist, ya, verifiqué el inicio de actividad, estoy verificando las declaraciones juradas,
pero esas declaraciones juradas que yo estoy verificando tienen que estar con un color verde. ¿Qué significa este color verde? Que fue enviada la declaración jurada y que es aceptada por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Si esa declaración jurada me aparece con un color azul, significa que esa declaración jurada se encuentra enviada, pero que tiene alguna observación por el Servicio de Impuestos Internos. Y si yo me encuentro con esa situación, tengo que solucionar esa observación antes de enviar esta nueva declaración jurada y posteriormente el formulario 22 de este año. Porque si yo lo envío así, por cumplir, voy a tener observaciones, ya sea en la declaración jurada y en el formulario 22 de renta. Y en el peor de los casos, si yo estaba en este régimen tributario, pero no la envié, me va a aparecer pendiente por declarar o vencida. Y ahí, ¿qué tiene que hacer? Es enviarla. Pero el Servicio de Impuestos Internos le va a cobrar multa de interés por enviar esta declaración jurada fuera de plazo. Y por ende también tiene que enviar el formulario 22, porque recordar que si viene de operaciones renta anteriores, el año anterior va a alimentar en información a este año que nosotros vamos a declarar. Entonces, se dan cuenta, se dan ciertos procesos que son importantes. Y si yo no tengo claro si está de forma correcta el cumplimiento tributario anual de mi empresa, voy teniendo problemas que se van arrastrando de un año a otro. ¿Ya? Y es por lo mismo que nosotros le entregamos toda esta serie de capacitaciones para que se vayan dando cuenta también, ¿ya? De cómo se encuentra su empresa, de por dónde comienza a declarar este proceso, etcétera. Después que yo verifico estas declaraciones juradas, yo tengo que verificar el formulario 22, ¿ya? ¿Y cómo verifico este formulario 22? Me voy a servicio online, pincho en declaración renta, pincho en consulta y seguimiento y pincho en consulta y estado de declaración. Y aquí nuevamente van a aparecer todos los años del 2023 hasta el 2004. Todavía no aparece el 2024 para declarar, ya porque todavía no comenzamos con este proceso de renta. Pero sí, esto me va a permitir saber cómo está el estado de mi declaración de renta del año 2023, del año anterior. Entonces, pincho en consultar y me aparece al tiro. Siempre usted tiene que irse a este lugar, a la situación de la renta actual. Entonces, aquí me va a decir, ¿sabes qué? Tu formulario 22, tu renta de tu empresa se encuentra aprobada, ¿ya? Y el Servicio de Impuestos Internos no encontró diferencia, por lo tanto, eh, está bien hecho el pago o está bien hecha la devolución y esa devolución será reajustada con fecha XXX. Ya, eso es lo ideal. ¿Ya? La segunda posibilidad que puede haber es que, si bien el Servicio de Impuestos Internos le acepta el formulario 22, pero ese formulario 22 tiene algunas inconsistencias, ya sea, por ejemplo, por usted presentar solamente la declaración jurada obligatoria de ese régimen, pero tenía remuneraciones, a lo mejor se generó ahí una inconsistencia, el Servicio de Impuestos Internos señala, mire, tiene la siguiente inconsistencia, y en estos lugares siempre les da un código que es asociado a la inconsistencia, al error, y también les genera instrucciones de cómo se puede corregir ese error, o dónde poner eh, cierto, cierto énfasis para corregir dichos errores, ¿ya? Entonces, esas son las dos posibilidades. Pero si está todo bien, está correcto, y yo estoy en el proceso de recopilación de información, aquí qué me va a interesar es ver el formulario 22 compacto. Y yo esto lo imprimo en PDF. ¿Y para qué me va a servir esto, profesor? Ah, ¿se acuerdan que cuando nosotros comenzamos todo este proceso de renta, cuando se ve la parte práctica en estos webinars, hay ciertos códigos de ya sea
capital propio tributario, la base imponible, que me piden información de formularios 22 de año anterior. Entonces, acá tengo información, como el capital propio tributario negativo, si tengo pérdida tributaria, el capital también me aparece, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo tenerlo a mano, que es parte también de esta recopilación de información y para saber también cómo se encuentra mi empresa, ¿ya? Entonces, vamos siguiendo. Entonces, verificamos el inicio de actividad. Verificamos que el formulario 22 se encuentra aprobado. Si no, hay que rectificar y ver las posibles inconsistencias que presenten ese formulario 22. Verificar que las declaraciones juradas estén enviadas, ¿ya? Que esas declaraciones juradas tengan relación con la actividad económica que realizo yo en mi empresa. Como les comenté, si yo tengo empresa con ciertos movimientos financieros, tengo que dar cumplimiento con estas obligaciones específicas o comunes. Pero si solamente yo me dedico a prestar servicio a mi misma empresa, no tengo remuneraciones, enviaré la declaración jurada obligatoria, ¿no? Pero tengo que verificar que esté todo este proceso de forma correcta, ¿ya? Entonces, ya verificamos este inicio de actividad, ya verificamos los socios, ya verificamos el formulario 22, ya verificamos las declaraciones juradas del año anterior. Ya, con respecto al año anterior, año 2023, perfecto. Ya, ese es mi punto de partida. Pero ahora tengo que comenzar a verificar el punto de partida a nivel mensual. Eso es anual. Mensual yo tengo obligaciones tributarias. ¿Cuáles son esas obligaciones tributarias? Es el formulario 29 y el formulario 29 de impuestos mensuales se alimentan por el registro de compraventa, por antecedentes de remuneraciones, etc. Entonces yo tengo que hacer esta correcta revisión. Y como ustedes operan con Obuma, no es solamente la revisión a nivel de servicio de impuestos internos. Aprovechen de hacer esta conciliación de información, o sea, revisar que lo primero que voy a hacer es revisar que el servicio de impuestos internos esté bien declarado todo mi registro de compraventa y mis formularios 29. Posteriormente voy a verificar que en Obuma se encuentre en mi registro de compraventa, que calcen con lo que aparece en el servicio de impuestos internos y por ende la propuesta que me entrega Obuma sea idéntica a la propuesta que yo le entregué al servicio de impuestos internos. Ya, eso es clave, es importantísimo. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente forma. Lo primero, nuevamente nos vamos a ir a MISI. ¿Ya? Aquí siempre yo les comento y lo vuelvo a repetir, en responsabilidades tributarias siempre tiene que haber cero. ¿Ya? Si existen anotaciones, si existen mensajes informativos o declaraciones acá que hay incumplimiento al respecto, tienen que también revisar esa información y declarar. Sí, hay ciertas anotaciones vigentes que nacen producto de la no presentación o el incumplimiento de alguno de estos impuestos mensuales y anuales, donde acá va a aparecer una anotación y por ende acá en declaraciones juradas o declaraciones mensuales o anuales, declaración de renta y declaración de IVA, me van a aparecer ciertos antecedentes. Entonces, yo tengo que rectificar esa información, enviarla o cumplir antes de enviar todo este proceso de declaración o de operación renta. Porque si yo acá tengo observaciones con respecto a cualquier inconveniente, lo más probable es que la renta va a aparecer con eh, reparos. Miren, acá les voy a mostrar un ejemplo que tiene algunos inconvenientes al respecto, antes de comenzar a analizar el formulario 29 del registro de compra-venta. Para que ustedes se den cuenta de la diferencia. Ya, acá se dan cuenta que hay otra empresa. Al tiro, usted cuando ingresa a su empresa, responsabilidades tributarias. Y esto me sirve para saber cómo está mi empresa o para comenzar con este proceso de operación. Entonces acá hay ciertos
incumplimiento. Y al tiro me da color amarillo, uno más incumplimiento. ¿Ya? Y por ende hay ciertas anotaciones vigentes, que pueden ser por los incumplimientos, pero pueden ser a lo mejor hasta por procesos de fiscalización que usted no se presentó. Entonces, si pincho acá en declaraciones, me va a dar automáticamente que yo tengo incumplimiento. Entonces aquí se dan cuenta, hay incumplimientos en IVA, impuestos mensuales. ¿Y qué me dice? Que hay incumplimiento de impuestos mensuales del año 2023, ¿ya? Y en este caso se encuentra el IVA de este mes pendiente, porque todavía vence el día 20, ¿ya? Entonces, ¿por dónde tengo que comenzar yo? Es por esto, por enviar, en este caso, los impuestos mensuales del año 2023. ¿Por qué va a ser relevante esto? Porque el proceso de operación renta, nosotros tenemos que entregar información o el servicio recopila información desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 del 12 del 2023. ¿Ya? Entonces, si usted tiene declaraciones de impuestos mensuales con incumplimiento, sea declaraciones juradas con reparo, o hay declaración de renta también asociadas con reparo, rectifique o envíe. Y si existen anotaciones vigentes, también, porque eso también me genera, primero, que el proceso de operación renta genere ciertos reparos. Ya, nunca van a aprobar un proceso de renta si es que usted tiene anotaciones vigentes. Si bien se cumple con enviar las declaraciones juradas, se cumple con enviar el formulario 22, pero siempre van a tener ciertas observaciones que usted va a tener que rectificar. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá el Servicio de Impuestos Internos es claro. Señala cuál es la anotación, cuáles son la cantidad de anotaciones y la fecha de activación de esa anotación. Me da una descripción general y una acción requerida. O sea, acá qué le están diciendo a este contribuyente. Según lo informado, usted no ha presentado los formularios 29. Ah, entonces esta anotación ustedes se pueden dar cuenta que tiene relación con los antecedentes tributarios que no se han informado o que tienen ciertos reparos. ¿Y qué acción requerida me dicen? Si usted no ha presentado esos formularios 29, tiene que presentarlos porque si no, lo primero que le dice es que va a ser bloqueado para poder emitir facturas y por otro lado no les aparece ahí que esa misma anotación va a generar cierto inconveniente en su declaración jurada y en su proceso de renta de este año tributario 2023, que me toma todo el año comercial 2023. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Ahora, como ya tenemos claro que esto lo tenemos que dejar siempre en cero, estas declaraciones, este proceso de antecedentes tributarios, yo voy a verificar cómo se encuentran mis formularios 29, ¿ya? Si los formularios 29 tienen alguna inconsistencia, no, si están todos enviados, aprobados, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Me voy a servicio online, pincho en impuestos mensuales, pincho en declaración mensual, pincho en corregir o rectificar. Hay dos formas. Yo siempre ingreso por acá porque es mucho más fácil. Y acá me da una consulta integral para fiscalización. ¿Ya? Entonces me aparecen todos los formularios 29 que yo he declarado o que tengo que declarar desde el proceso de inicio de actividad. Entonces para ver eso, pincho acá y acá me aparece todo el resumen. ¿Ya? De todos los formularios 29 que yo he enviado. Entonces, estos formularios 29, lo ideal es que todos aparezcan con este tic verde. Ya, si se aparece eh, alguna, algún formulario 29,
ya sea en rojo o en otro color, es porque hay una serie de inconvenientes, ¿ya? Una serie de inconvenientes. Entonces, pinchamos acá, si están todos en verde, correcto, si no, voy a tener que rectificar. Para ver cada uno de estos formularios 29, pincho en el formulario 29 que yo quiero ver, por ejemplo, acá nos vamos a ir al 2023 y empiezo. Veo el de enero. ¿Ya? Ah, el de enero no tiene observación, está aprobado. ¿Y yo qué voy a ver? Voy a ver este formulario compacto. Y este formulario compacto tiene que ser idéntico a el formulario compacto que me entrega Obuma. Pero el de Obuma, para que sea idéntico, yo tengo que alimentar bien el registro de compra-venta. Entonces, esto tiene que estar aprobado y todo esto me tiene que calzar. ¿Y con qué me tiene que calzar? Con mi registro de compra-venta. En este caso es el mes de enero. Ya hay una cantidad de documentos, tienen que estar la cantidad de documentos, tienen que estar la cantidad de factura, las notas de crédito, me tiene que calzar todo esto con mi registro de compra-venta. Entonces, voy a verificar cada uno de estos formularios 29 del año 2023. ¿Ya? Cada uno. Y como los voy a descargar, los voy a imprimir, usted va a impuestos mensuales, declaración mensual, corregir o rectificar, pincho en 2023, pincho acá, formulario compacto y los tengo a mano, todos, todos, todos. Entonces acá imprimo cada uno, de enero a diciembre. ¿Ya? Cuando ya tengo ese formulario 29 a mano, yo me voy a servicio online nuevamente, pincho en impuestos mensuales, registro de compra-venta e ingreso al registro de compra-venta. ¿Ya? Y me voy al año 2023. ¿Ya? Pincho en enero, consultar. Entonces, acá me aparecen las compras y las ventas que se hicieron en el año 2023 en enero. Parto por enero. Entonces, lo primero acá que tengo que ver es que me cuadren las compras con las ventas asociadas aquí a este formulario 29 que yo descargué. ¿Ya? Entonces digo, ya, venta. ¿Cuántas ventas tengo? 6. ¿Aparecen 6 ventas en mi formulario 29? Ya. Voy a las compras. En las compras tengo facturas. ¿Me aparecen las 22 facturas? Notas de crédito. ¿Tengo dos notas de crédito por los montos IVA? Eso es lo primero que yo tengo que verificar. Registro de compraventa que sea igual que mi formulario 29 para el mes respectivo que yo estoy haciendo esa declaración de impuesto mensual, formulario 29. Si no es igual, si no es igual, yo tengo que rectificar ese formulario 29, ¿ya? Porque puede ser que, y esto es muy común, cuando yo hice o envié mi formulario 29 de impuestos mensuales, de IVA, me aparecían en mi registro de compraventa 19 facturas, ¿ya? No aparecían notas de crédito. En compra, a eso me refiero, y en boleta, no sé, tenía 5 boletas, y ahora son 6. ¿Por qué pasa esto? Por el cruce de información, ¿ya? Entonces yo envié un formulario 29 que en ese momento calzaba con mi registro de compra-ventas, pero que al pasar de los días, el Servicio de Impuestos Internos aceptó mayor información por el cruce de la información, pero ahora tengo 22 documentos, tengo nota de crédito, tengo más boletas. Entonces, si bien ustedes puede aparecer aceptada acá en impuestos mensuales en esta consulta integral de formulario 29, pero realmente está aceptada, pero no está cuadrada en su 100%. Ustedes pueden decir, ya, pero profesor, en la consulta integral, Servicio de Impuesto Interno me la dejó en verde, súper bien. Pero ya, está aprobada ahí. Pero eso que está aprobado ahí, después va a traer
ciertas consecuencias en mi proceso de renta, porque el proceso de renta hace este cruce de información. Cruce de información del registro de compraventa nuevamente, mi formulario 29 y lo que yo estoy declarando en mi formulario 22 en mi base imponible. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante hacer este cruce de información, paso a paso. Entonces, esto es relevante y aprovechen de verificar también que todo su registro de compraventa, que la propuesta de formulario 29 que Obuma tiene, sea idéntica a la del Servicio de Impuesto Interno. Porque, como digo yo, Obuma es súper completo, pero si usted quiere sacar el máximo provecho de Obuma, tiene que alimentar bien el ERP con información, ¿ya? Y siempre la información que va a mandar va a ser la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, no es solamente acumular información para desarrollar este proceso de renta, sino que se dan cuenta es ir haciendo este proceso detalladamente. ¿Ya? No es solamente decir, ya no, está listo, están todos cumplidos mis formularios 29, listo. Verifico el registro de compra-venta, excelente, estamos bien, me calza. No, tengo que y partir desde la idea de cuándo fue mi inicio de actividad. Yo pasé por una declaración de renta, una operación renta anterior. Si fue así, voy a verificar mi formulario 22, voy a verificar mis declaraciones juradas, voy a verificar también me encuentro en este año comercial 2023, o el que voy a declarar este proceso de renta a nivel de obligaciones, si yo tengo alguna anotación o no, si dejé de pagar algún impuesto o no, voy a hacer todo ese cruce de información. Entonces, se dan cuenta desde el punto 1 hasta el punto 6, yo tengo que revisar. Inicio de actividad, formulario 22, declaración jurada, obligaciones tributarias, registro de compra-venta y la revisión de las declaraciones mensuales. Que se haga el cruce, como les digo yo, del formulario 29, de lo que está declarado, tiene que ser idéntico a lo que me aparece en mi registro de compra-venta. ¿Ya? También, si tengo información adicional al respecto, voy a tener que completarla. Saber también cuáles son mis regímenes tributarios, que ya lo logramos ver. Si no en pantalla de inicio, me aparecen declaraciones juradas. Si tengo honorarios al respecto, ¿y dónde veo esto de consulta de honorarios? Por eso digo, según la actividad financiera de esa empresa, los movimientos internos de esa empresa van a tener ciertas declaraciones juradas obligatorias y recopilación de información. Por eso, no hay mejor persona que usted que entienda y que comprenda cómo funciona su empresa. Pero para ver si hay boletas honorarios asociadas a mi empresa, pincho en servicio online, pincho en boletas de honorario electrónica, pincho en boleta de honorarios y consulta. Vamos a partir primero por las boletas de honorario. Consulta sobre boletas de honorarios electrónicas y vamos a pinchar recibida. Entonces, pinchamos acá en el año 2023 y pinchamos en consultar. Y acá le va a aparecer cuáles fueron las boletas de honorario electrónicas recibidas a nombre de su empresa. ¿Ya? Y acá quién hace la retención. Si su retención, la retención de esa boleta de honorario la hacía usted, ¿qué significa eso? Usted contrató a una persona, esa persona le tenía que cancelar, no sé, 10.000 pesos, pero esos 10.000 pesos había que realizar una retención de 2.000. Entonces esos 2.000 usted lo tenía que pagar en arcas fiscales en el formulario 29. De hecho, siempre aparece en la propuesta, no habría problema al respecto. Pero es importante tener clara esta información, ¿ya? Porque esto también es una información relevante para el proceso de renta por base imponible. Me piden información de boletas de honorario. ¿Ya? Obuma me entrega también la declaración jurada de boletas de honorario de forma automática, así que no habría problema al respecto. ¿Ya? Entonces, ya
desde ese punto de partida ya voy verificando toda esta información que me permita realizar esta preparación para la renta. ¿Ya? Ahora, como les comenté, en la revisión de impuestos mensuales de IVA, usted tiene que partir desde la revisión de la consulta integral de ese formulario 29, donde sí o sí, vuelvo a repetir, tiene que partir desde el formulario, desde la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y verificar registro de compraventa con el formulario 29 que usted envíe. Las boletas, los vouchers, el impuesto de honorarios retenidos, y en el formulario 29 me aparece el PPM pagado. ¿Ya? Si en ese formulario 29 que yo tengo que imprimir y tenerlo a mano para comenzar a hacer este check inicial con mi registro de compraventa aparece alguna información que en el registro de compraventa no me calza, yo tengo que rectificar o reincorporar esa información nueva. Ya, siempre. Y ahí en ese mismo proceso usted aproveche de conciliar o cuadrar, palabras simples, la información que tengo en Obuma con la que aparece en el Servicio de Impuestos Internos. Siempre tiene que ser una sola. Y la información que aparece en el Servicio de Impuestos Internos es la que siempre va a mandar, ¿ya? Porque el Servicio de Impuestos Internos, en base a su información que aparece en sus registros, hace el cruce respectivo para el proceso de operación. Entonces, también hay información adicional que yo tengo que tener clara para este proceso de preparación de información para la renta. Primero, si tengo sueldos, honorarios, yo la tengo que tener eh, en mi papel de trabajo. ¿Cuáles son mis ingresos al respecto? De sueldo, de honorarios. ¿Ya? Si yo, como dueño de empresa, participo en otras sociedades, pero ¿y cómo sé si participo? Bueno, usted lo debería saber, pero si no, usted nuevamente se va a servicios online del Servicio de Impuesto Interno, datos personales y tributarios, y pincha aquí en sociedades a las que pertenece el contribuyente. Y acá, si usted pertenece a otra sociedad, va a aparecer automáticamente el nombre de la ciudad y el RUT asociado a esa empresa que usted pertenece y cuánto es el porcentaje de participación y el capital que usted entregó en esa empresa. ¿Ya? Eso es importante también. Si usted está realizando arriendos ya asociados a otros ingresos de la empresa o venta de vehículos, también debería tener esta información en este papel de trabajo. ¿Ya? Por lo general, esos ingresos, esos otros ingresos, me aparece en información de ingresos a agentes retenedores, ¿ya? Del portal del Servicio de Impuestos Internos. Y esa información usted la puede buscar en servicios online, declaración de renta, consulta y seguimiento, información de ingresos, agentes retenedores y otros. Ya aquí el Servicio de Impuestos Internos da seguimiento a todo, ¿ya? Hasta el PPM. Entonces, el 2024 todavía no aparece. Ah, sí, mire, ya aparece el año 2024. O sea, fenomenal. De hecho, el viernes no aparecía, ahora aparece. ¿Dónde acá en esta información a usted le entrega el detalle el Servicio de Impuestos Internos de los ingresos asociados al formulario 22? Esta empresa solamente tiene ingresos, no tiene remuneraciones, eh, retenciones, por así decir, otras ventas al respecto, no. O sea, aquí usted, el Servicio de Impuestos Internos, le entrega las ventas con servicio, el PPM respectivo, ¿ya? Y le entrega toda la información al respecto de los ingresos. Y estos códigos tienen relación con el formulario 29, ¿ya? Entonces esta información es importantísima para usted, ¿ya? Entonces acá a usted le aparece toda la información de si es que tiene arriendo, otros ingresos, venta de algún vehículo, etcétera, ¿ya?
Y de egresos, de desembolsos de dinero, no solamente basta ir al registro de compraventa donde yo analizo mis ingresos, yo analizo mi desembolso de dinero, mis egresos, también hay otros egresos, como les había dicho yo, de remuneraciones, hay desembolso de dinero de arriendos, pero yo pago un arriendo, profesor, mediante un contrato notarial, pero no lo informé al Servicio de Impuestos Internos en el año 2023. Ahora lo tengo que informar en el año 2024. ¡Wow! ¿Qué haría yo en ese caso? Es una situación muy común. Enviar una petición administrativa y señalar al Servicio de Impuestos Internos que se le olvidó enviar este certificado notarial de que usted cancelaba arriendo. ¿Por qué es importante este punto? Porque usted los arriendos en el formulario 22 también lo tiene que descontar de egreso, desembolso de dinero. ¿Y dónde verifico eso? Nuevamente, mi servicio online, datos personales y tributarios, direcciones, ya. Y acá en dirección, si usted está dirección que tiene acá, ya, la envió al Servicio de Impuestos Internos de forma correcta, incluyendo el certificado respectivo de arriendo, le va a aparecer el código al respecto, ¿ya? Si no, le va a aparecer también una anotación vigente y que esa anotación vigente va a aparecer acá, en este punto, la anotación vigente, y por lo general va a señalar que tiene que actualizar el domicilio y justificar en este caso, no se denomina actualizar, se denomina verificar el domicilio, ¿ya? Y ahí usted tiene que subir este documento de arriendo. Y ahí este documento tiene que decir siempre a nivel notarial, si usted utiliza arriendo, un monto pactado mensualmente, ¿ya? Si compra algún vehículo, también pues, tiene que tener esa factura o documento notarial que acredite ese desembolso de dinero, pero también, como yo les comenté, cuando nosotros realizamos este proceso, este papel de trabajo, lo básico, que usted se va a impuestos mensuales, declaración mensual, corregir o rectificar, no miento, servicios online, impuestos mensuales, registro de compraventa, ingresar al registro de compraventa. Por ejemplo, usted hizo una compra en marzo del 2023 de un vehículo, un activo fijo. Su actividad comercial permite tener activo fijo. Pincha en compra, se va a factura electrónica porque pueden haber emitido una factura por esa compra o simplemente se hizo una compra a nivel notarial. Y usted pincha aquí el tipo de compra. Ya, por ejemplo, esto fue el activo fijo. Yo ese activo fijo no lo había clasificado como tal, pinché y aquí tengo que cambiar a activos fijos. ¿Por qué? Porque si no hago esta correcta clasificación al respecto, eh, no voy a poder rebajar en su totalidad como egreso esa compra de activos fijos. O sea, sí la voy a poder rebajar porque, en palabras simples, el egreso va a ser reconocido por el Servicio de Impuestos Internos, pero en caso de fiscalización, usted no. A ver, acá tiene una factura por decir por 7 millones de pesos. A ver, compró tanta mercadería. No, es que no compré tanta mercadería, era un activo fijo. ¿Y por qué no lo clasificó como activo fijo? Y no solamente basta clasificar este tipo de compra como activo fijo en el portal del Servicio de Impuestos Internos, sino que usted también tiene que rectificar ese formulario 29 y que esa compra me aparezca como activo fijo, ¿ya? Entonces, por eso es relevante ir haciendo todo este estudio y no solamente hacer este estudio inicial, sino que saber cómo nosotros vamos incorporando esta información, ¿ya? Y con respecto a declaraciones juradas, nosotros ya logramos ver cómo tenemos que hacer este análisis de las declaraciones juradas. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tengo que hacer yo?
antes de comenzar a realizar todo este proceso de trabajo. Verifico la actividad, voy a analizar todo lo del año 2023, declaración jurada y formulario 22. Después hago un cruce de información a fondo, formulario 29 y registro de compraventa, ¿ya? Para ver si está. Solamente para verificar si existe una correcta declaración de IVA, de impuesto mensual. Y después de esto, que yo lo tengo claro, hago este resumen de papel de trabajo, ¿ya? Con mis ingresos, con mis egresos de dinero, donde mis ingresos tengo que verificar el registro de compraventa, o sea, ingresos, usted se va al servicio de impuesto online, como ya se hizo ese cruce de información, se van impuestos mensuales, registro de compraventa, ingresar al registro de compraventa y el primer gran ingreso, partimos de enero del 2023, que usted va a tener, van a ser estos montos netos. Siempre el monto neto, ¿se acuerdan? Porque después cuando ustedes vayan a desarrollar ese formulario 22, el recuadro de ingresos, a usted va a tener que entregar este resumen, va a tener que hacer un resumen de enero a diciembre y el monto de la sumatoria de todos esos montos netos de enero a diciembre se van a tener que incorporar en ese código, según el régimen tributario. Pero siempre van a pedir los ingresos. ¿Ya? Aquí, para hacer este resumen de los ingresos, también van a tener ciertos ingresos que ustedes van a recibir en este año 2023, ¿se acuerdan? Pero que fueron productos de ventas del año 2022. ¿Ya? Entonces, ese ingreso del 2022, esa venta del 2022 la van a tener como ingreso del 2023, y ahí nosotros también, con este análisis, tenemos que encontrar cuál es ese ingreso que fue del año 2022, pero que me lo pagaron en el 2023. ¿Se dan cuenta? Es importante hacer esta recopilación de antecedentes. Después con las compras, con los desembolsos de dinero, nuevamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cuántas facturas, cuántas notas de crédito? Y voy de enero a diciembre y saco un total neto, ¿ya? Porque eso me va a permitir hacer ese resumen a nivel de registro de compraventa, ingreso-egreso. Y después voy verificando honorarios, remuneraciones, el PPM pagado y genero ese papel de trabajo que hemos visto en ejercicios a través de Excel, ¿ya? Pero por eso es importante hacer este estudio previo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no es simplemente entrar al servicio de impuestos internos y hacer un análisis así general. No, tenemos que estar en un proceso que es detallado. Y al ser detallado me va a permitir también tener certeza que mi empresa se encuentre tributariamente con una salud impecable, que esté saludable mi empresa tributariamente, ¿ya? Entonces, estos archivos se los voy a compartir a ustedes, pero les va a permitir también ya tener claro todo el punto de partida de estas inquietudes, interrogantes que vayan surgiendo cuando se enfrenten realmente al proceso de renta, ¿ya? Pero, recomendación, ustedes siempre tienen que ir desde ya haciendo este análisis inicial, ¿ya? Y este análisis inicial tiene un punto de partida, ¿ya? Previo. Y ese punto de partida previo es de mi balance, de la contabilidad completa en este caso. Este es un balance que yo lo descargué desde Obuma, ¿ya? Cualquiera. Ya tomé de esta empresa y lo descargué. Ya, este es un balance que usted a Obuma le entrega. Entonces, siempre y cuando usted, como yo les comento, Obuma es súper completo. Un ERP, yo creo que el más completo del mercado. Y eso es muy bueno. Pero que usted tiene que saber alimentarlo o tiene que saber manipular esta herramienta para sacar el máximo provecho. Y al saber manipular, también parte desde el análisis del balance que a mí me entrega. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi punto de partida. Porque recordar que esto es financiero y cuando yo me voy a la renta ya no es desde el balance, sino que desde otra mirada. ¿Ya? Entonces, este es el balance que yo voy a tener, que yo saqué desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, por ejemplo, para su empresa. Ya usted lo descarga. Entonces, usted va a tener tres preguntas.
Este es mi balance, sí, súper bien. El balance se encuentra cuadrado realmente. Eh, ¿Cómo yo puedo saber si está bien, está mal mi balance? ¿Qué debe contener mi balance? Porque si bien Obuma le entrega su balance, pero ya el que usted logre interpretar ese balance, ya eso es propio, ya un análisis de la utilidad de la información. Entonces, primero, acá, si se dan cuenta, el balance me aparece cuadrado. ¿Y cómo está cuadrado el balance? Es cuando los débitos son igual que el crédito, el deudor sea igual que el acreedor y que acá me calcen todos estos valores. Todos estos valores iguales tienen que estar iguales porque supuestamente está cuadrado el balance. ¿Ya? Aquí, supuestamente. Yo veo todos estos totales iguales, supuestamente debería estar cuadrado. Pero ahora, ¿cómo yo puedo saber si esto realmente está cuadrado? Lo primero, yo siempre digo, lo primero, usted se va a ir a IVA crédito, esto es lo más fácil. IVA crédito, que no lo olviden nunca. IVA débito y um, uh, 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 PPM. Ya. Estos tres puntos claros. Ya. Entonces, IVA crédito, IVA débito y pagos provisionales mensuales. Con esas tres pequeñas cuentas, yo me doy cuenta de que mi balance está cuadrado. Primero, el PPM es una cuenta de activo y lo voy a colocar como activo. El IVA crédito es activo y el IVA débito es un pasivo. No voy a entrar a la definición de activo, pasivo, pero en realidad para que vayan entendiendo. Ya. Me voy a ir acá. Pagos provisionales mensuales. PPM. ¿Están activos? Ah, acá están los activos. Vamos a poner otro color. Verde. Ah, sí, están activos. Ya, está bien clasificado. IVA crédito. Ah, están pasivos, pero es un activo. Aquí hay un error. Al tiro hay un error. Ya. El IVA débito es un pasivo. ¿Y por qué está clasificado como un activo? Acá hay otro error. ¿Se dan cuenta? De hecho, no estoy entrando a análisis de estados financieros, sino que con esas tres cuentas me estoy dando cuenta de que existe, si bien está cuadrado mi balance, pero existe problema en clasificación. Entonces, algo hay ahí, algo hay ahí. ¿Y cómo puedo verificar el por qué en mi registro de compraventa? Porque el IVA débito, el IVA crédito y el PPM yo lo saco del formulario 29. Esa información. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Nuevamente, verificar, este lo saqué de Obuma, por eso es importante verificar, conciliar que la información del servicio de impuesto interno sea la misma que aparece en Obuma, en mi registro de compraventa y en la propuesta del formulario 29. Entonces, si eso está bien, está calzado, por ende, esto no debería tener error en la clasificación. O sea, el PPM es un activo, el IVA crédito es un activo y el IVA débito es un pasivo. Deberían estar clasificados correctamente. Y otra cosa, ya, con eso es el primer punto de partida para ver si es que está cuadrado o no el balance. Pero para estar 100% seguro de que está cuadrado el balance, estos ppm tienen que ser los mismos que yo sumé de enero a diciembre en este resumen que yo tengo hecho. Enero pagué, no sé, 10.000 de ppm, febrero 10.000 más, hasta diciembre todos los meses 10.000, o sea, tengo 120.000 pesos en mi resumen. Acá me tienen que aparecer 120.000 pesos. En IVA crédito,
El IVA crédito tiene que ser IVA crédito o remanente, puede aparecer de las dos formas, tiene que ser el mismo que me aparece al 31 del 12 del 2023. ¿Ya? Y el IVA débito, si usted pagó impuestos y tiene remanente a su favor, este IVA débito debería haber estado consumido, ¿ya? Porque ya está pagado, ¿ya? Si no, nuevamente, revisar el registro de compra. Esto es lo que a mí me entrega Puma, que es buenísimo, pero por eso es importante saber analizar lo que me entrega Puma, ¿ya? Analizar lo que me entrega Puma. ¿Qué más? Acá hay que hacer ciertos ajustes, ¿ya? Ajustes que les comenté, que es ajustar este valor. Vamos a borrar esto. Hay que ajustar este valor porque ese ajuste me va a permitir información para otros ingresos en el formulario 22. Lo mismo, PPM, ajustar, porque eso va a ser otros ingresos, y hacer, si tengo activos fijos, o sea, compra de vehículos, etcétera, tengo que ingresar la depreciación o la depreciación acumulada. ¿Y qué más tengo que hacer? La corrección monetaria. ¿Y qué es la corrección monetaria? Es ajustar ciertos valores a valores actualizados. Y por eso el Servicio de Impuestos Internos, y por lo mismo yo les compartí esta circular número 5, en la cual nosotros hacemos ese respectivo ajuste para poder incorporarlo manualmente en estos vouchers en Obuma. ¿Ya? Pero, ¿cómo se hacen estos ajustes? Vamos a partir desde los ajustes de corrección monetaria. Y acá yo les tengo un ejemplo. Yo me acuerdo de ustedes y trato de, con el equipo de Obuma, simplificar lo que más se pueda todo este proceso. ¿Ya? De hecho, acá es como un manual. Hágalo de esta forma en Obuma y estamos bien, no hay problema. Ya, hay que entender que la corrección monetaria en sí se habla en el artículo 41. ¿Ya? Y que nosotros tenemos que reajustar, o qué nos habla este artículo 41 para que ustedes entiendan que hay ciertas partidas de mi balance. ¿Qué me refiero yo con partidas? Estas cuentas. ¿Ya? Hay cuentas en el balance que yo no tengo que corregirlas monetariamente. ¿Ya? Y hay otras que tengo que corregirlas monetariamente porque tenemos que actualizar ese valor. ¿Ya? Entonces, acá la normativa, porque si ustedes la quieren ir a ver o visualizar, este artículo 41 me habla de valor monetario y valor no monetario. El valor monetario, donde no se aplica corrección monetaria, no se aplica reajuste, vendría siendo la caja, banco, proveedores, acreedores, donde por factores externos automáticamente ellos se mantienen actualizados sus valores. ¿Ya? Pero cuando hablamos de valores no monetarios, estos sí necesitan ajuste de corrección monetaria. Corregir su valor, actualizarlo, significa corrección monetaria. Por ejemplo, los activos fijos que yo tengo en mi empresa, eh, los préstamos bancarios, las inversiones, la depreciación. Un activo fijo, por ejemplo, para que vayan entendiendo. Los préstamos bancarios se actualizan dependiendo del contrato. UEF, UTM, las inversiones también. Yo tengo que reajustar. Los activos fijos tienen un valor, puede existir alguna variación, porque obviamente los activos fijos siempre aumentan sus valores. No, Waldo, el préstamo bancario no sería valor monetario porque recuerda que los préstamos bancarios, según la tabla de amortización, se van actualizando. Muchas veces en UF o UTM, depende el tipo de contrato.
Idealmente, si fueran los préstamos bancarios fueran monetarios, porque tendríamos, no sé, yo logré pedir 4 millones de pesos y esos 4 millones de pesos fueron realmente efectivos en la tabla de amortización, pero no, esto siempre se tiene que estar corrigiendo monetariamente. La explicación simple. Ya. Entonces, tengo que reajustar estos valores no monetarios del activo fijo, la depreciación, porque si yo estoy corrigiendo aquí el activo fijo es ya sea mueble, ya sea un vehículo que yo tenga dentro de mi empresa y que no me quiera desprender de él en un plazo inferior a 12 meses, sino que es necesario para este proceso o esta operación que yo desarrollo en mi empresa y por lo tanto lo voy a tener ahí permanente sobre 12 meses, ¿ya? Y ese activo fijo, producto al uso que nosotros vamos obteniendo de él, va disminuyendo o se va desgastando. Y ese desgaste nosotros lo denominamos depreciación. Y aquí hay dos conceptos de depreciación, que es la depreciación del año comercial. Por ejemplo, yo tengo un activo fijo, tengo una maquinaria que la compré el 2020 o el 2022. La ocupé todo el 2022, la ocupé todo el 2023, y ahí yo voy teniendo cierto desgaste a nivel anual, pero voy teniendo un desgaste a nivel acumulado. Todo lo que yo la he desgastado desde que la estoy usando hasta la actualidad. Y cuando yo hablo, todo ese desgaste desde cuando yo la estoy utilizando hasta la actualidad es la depreciación acumulada, ¿ya? Y la depreciación solita es la depreciación del ejercicio, de este año, ¿ya? Ahí hay dos conceptos claros. Entonces, yo aquí tengo que actualizar activos, pasivos y el capital propio, que es cuenta de patrimonio. Entonces, el asiento contable para poder actualizar activos, en este caso, como activos fijos, terreno, etcétera, es activos contra la cuenta de corrección monetaria. ¿Ya? Y si yo corrijo monetariamente los pasivos, voy a tener una revalorización asociada a eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la práctica esto? Y esto ustedes lo pueden seguir al pie de la letra para poder ingresar ese voucher en, en Oguma. Por ejemplo, tengo un terreno, ¿ya? Que ese terreno tiene un valor de 5 millones de pesos. Ya imaginemos que ese terreno lo compré ya este año, todo este año. Entonces la variación de IPC es de un 4,8, ya según la tabla que yo les entregué. Entonces, ¿cómo voy a corregir este valor? Si en mi balance me va a aparecer aquí como activo un vehículo, ¿qué era? Un vehículo, un terreno. Y me aparece por 5 millones de pesos, ¿ya? Acá tengo que activar esta cuenta de corrección monetaria al 31 del 12 del 2023, pero yo tengo que actualizar esos 5 millones. Y esos 5 millones se actualizan con la variación del IPC. O sea, yo tengo esos 5 millones, los multiplico por el 4,8% que me dice que es la variación de IPC, y eso me da un valor de 240.000 pesos. ¿Qué significan estos 240.000 pesos? Estos 240.000 pesos significan que mi terreno aumentó, ganó ese valor. Entonces yo lo tengo que actualizar, porque mi terreno lo tenía contabilizado en 5 millones en mi balance, pero ahora no van a ser 5 millones, sino que el valor va a ser 5.240.000 pesos. ¿Ya? Entonces, como yo hice este cálculo, pues yo lo tengo que hacer internamente y después tengo que alimentar a Obuma. ¿Y cómo alimento a Obuma? Yo contabilizo solamente esa variación, esa corrección monetaria, porque el activo ya está en el balance. Entonces, ¿qué digo? ¿De cuánto fue esa variación de 240.000 pesos? Ingreso un voucher, busco la cuenta terrenos por 240.000 pesos y busco la cuenta corrección monetaria por 240.000 pesos. Y la glosa es corrección monetaria de activo 2023. Entonces ya tengo la corrección monetaria del activo, de mi terreno. Estaría actualizado. Y en mi balance, ¿qué aparecería? Mi terreno actualizado el valor y me va a aparecer el valor de la corrección monetaria con ese asiento contable, automáticamente. ¿Ya?
Después, yo voy a corregir monetariamente los pasivos, ¿ya? Y al corregir los pasivos, imaginemos que tenemos cuentas en el extranjero, cuentas por pagar en el extranjero, donde inicialmente esa cuenta por pagar, o lo pueden ver hasta como un crédito hipotecario, aquí lo estoy analizando de las dos formas, eran de 300 euros o 10 UF. En su momento, los 300 euros de esas cuentas por pagar en el extranjero tenía un valor del euro 951.000, no, o sea, 951 pesos, 76. Y eso me da un valor de 285.528. Pero cuando yo voy a hacer ese ajuste al 31 del 12 del 2023, ya el euro subió de 9,51 a 9,79. Entonces, esas cuentas por pagar, que era de 300 euros, pasó de 285.528 a 293.820. ¿Cuánto es la variación de esto? 8.292 pesos. Entonces ya algo tengo que hacer con esa variación. Lo mismo, si tengo un crédito hipotecario, ya que eran de 10 UF, a 36.772 UF, después actualizo esas 10 UF al 31 del 12, pero ya no son 36.772, sino que son 36.789. Existe una variación y esa variación también la tengo que considerar, porque recordar que la contabilidad financiera tiene que ser exacta, o sea, la contabilidad en sí es exacta. Y hay una diferencia ahí en esa variación de 170 pesos. ¿Ya? Y el capital propio inicial, yo siempre lo tengo que justificar. Siempre lo tengo que actualizar, que es la cuenta de capital propio, ¿ya? De patrimonio. Y acá usted tiene que seguir esto. ¿Cuánto fue el capital inicial? 6 millones. ¿Cuánto es el resultado acumulado? ¿Tiene el resultado acumulado? Sí, no. ¿Ya? ¿Cuál es el capital propio inicial? El resultado de este capital con este resultado acumulado. 6 millones menos el resultado acumulado serían 840.000 pesos. Su capital propio inicial sería de 5.160.000 pesos. ¿Cuánto es la variación? De un 4,8. O sea, ¿cuánto sería la corrección monetaria? 5.160.000 pesos multiplicado por el 4,8 me da una corrección monetaria de 247.680. ¿Ya? La de los pasivos, que sea, la corrección monetaria de los activos era automática. ¿Ya? La de los pasivos tiene otro tratamiento, pero es muy parecido. Tengo la cuenta de corrección monetaria. ¿Ya? Acá hay que entender el comportamiento de los pasivos. ¿Ya? Tengo cuentas por pagar en el extranjero, que es un pasivo, que aumentó. Tengo crédito hipotecario y tengo una revalorización del capital, ¿ya? Por 247. Tres cálculos, ¿ya? Si sumamos esos tres, me da 256.142. Entonces, ahora la cuenta para yo corregir monetaria los pasivos es de corrección monetaria al debe contra las cuentas que yo estoy corrigiendo de pasivos al haber por cada uno de sus detalles y me daría el total de esta corrección monetaria de 156.142. ¿Ya? Entonces, acá en el balance me va a aparecer revalorización del capital propio, la corrección monetaria, y ya voy a tener mi balance corregido con esos asientos, ¿ya? De corrección monetaria. Ahora, me queda corregir monetariamente mi otro gran concepto que es de valor no monetario, los activos fijos, ¿ya? Porque aquí corregimos activos fijos, pero de forma bien general, con una idea bien pedagógica, pero ahora vamos a ver el detalle de esta corrección monetaria de los activos. La corrección monetaria de los pasivos va a ser esto, siempre. No va a variar mucho, ya, según los antecedentes. De hecho, si usted no tiene préstamo nada, tiene que solamente realizar esta revalorización del capital propio. ¿Ya? Desde esta forma, y usted hace este asiento contable. ¿Ya? Entonces, corrección monetaria, y aquí puede colgar revalorización de capital propio, y listo, y la diferencia. ¿Ya? De hecho, ¿cómo le quedaría en este caso si usted tiene solamente la revalorización del capital propio? Me quedaría S 247.680, 247.680. Pero la depreciación
tiene un tratamiento de otra forma. ¿Dónde parte mi depreciación? Parte sabiendo o entendiendo cuándo yo hice esa compra de ese activo fijo. ¿Ya? Yo ese vehículo lo compré el 1 del 6 del 2022 y tiene un valor neto de compra de 16.400.000 pesos. Según el Servicio de Impuestos Internos, tiene una vida útil de 96 meses. O les va a señalar que tiene una cierta cantidad de años, 8. 8 años, pero nosotros lo vamos a trabajar siempre, siempre en meses. ¿Ya? 8 años significan 96 meses. Entonces, ¿qué yo voy a tener en mi contabilidad? Ya, en mi contabilidad usted va a tener ese activo fijo ingresado en el registro de compra-venta como factura clasificada como activo fijo de esta forma. El activo fijo, el valor del IVA, que lo va a pagar en el formulario 29 o lo va a acumular como remanente y cómo fue pagado, con caja, al crédito, etcétera, banco. Eso es lo que yo ya tengo contabilizado, que es lo que me va a aparecer en mi balance como eh, activos fijos. ¿Ya? Pero ese valor, que fue del 1 del 6 del 2022, yo tengo que actualizarlo. Primero, porque ya tengo que haber pasado mi primera operación red al 31 del 12 del 2022. Entonces, ese valor de 16.400.000 del activo fijo tenía 96 meses de vida. Yo lo utilicé desde el 6, del 1 del 6 del 2022 hasta el 31 del 12 del 2022, que es el corte del año 2022. Entonces, ¿cuántos meses de uso tuvo? 6. La variación de IPC desde la fecha de compra hasta diciembre del 2022 es de un 6%. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando compré el activo fijo, el 1 del 6 del 2022, esto aplica para cuando usted lo compra según la etapa. Puede ser 2022 o 2023. El 6, junio, me voy a junio, año 2022, junio hasta diciembre, donde yo estoy haciendo la corrección. Estamos acá. ¿Cuándo se compró en junio? Hasta diciembre, o sea, un 6% es la variación del IPC. Pero si usted el 2023, por ejemplo, tiene que hacer lo mismo. Yo compré un activo fijo en febrero y lo estoy haciendo esta corrección monetaria en diciembre. Me voy a febrero cuando lo compré y después corrección 3,7. O si lo compré en julio y voy a corregir el diciembre, 2,3. ¿Ya? Va a ir dependiendo el mes y del año. Pero lo quiero hacer 2022-2023 para que entiendan la depreciación del ejercicio, la depreciación acumulada. ¿Ya? Entonces yo lo voy a corregir este valor, como se compró, nuevamente te lo digo, en junio, y lo voy a corregir en diciembre del 2022. Ojo, 2022. Por un 6%. O sea, el 6%, ¿qué me va a significar? Que ese valor del activo lo vamos a multiplicar por el 6% y va a aumentar ese valor por corrección monetaria de 984.000 pesos. ¿Ya? Entonces, acá es el primer voucher que yo tengo que ingresar a OUMAP, que es el voucher que está acá, que es el voucher asociado a corrección monetaria, pero simplemente a corrección monetaria a nivel de valor, ¿ya? Del activo, donde ese activo aumentó en 984.000 pesos por el ajuste de la corrección monetaria. Entonces, busco cuenta de activos, activo fijo contra corrección monetaria por 984.000 y 984.000. Aquí contabilizo solamente lo que aumentó, ¿ya? Y después, como yo actualicé el valor del activo, ahora tengo que calcular la depreciación. Entonces, ¿cómo se calcula la depreciación? Yo tengo el valor del activo fijo actualizado al 31 del 12 del 2022, al 31 del 12 del 2023, etc. ¿Ya? Esto es según cuando usted lo haya comprado. Donde pasamos de 16.400.000 a 17.384.000, porque es el valor que yo tenía más el valor actualizado, la actualización que sufre este activo fijo, me da un valor de 17.384.000 pesos. ¿Cuándo fue la fecha de compra del activo fijo y cuántos son los meses de depreciación? Ya sé. Entonces, para calcular esa depreciación, ¿yo qué tengo que hacer? Digo, la depreciación, para saber la depreciación de ese año comercial, del año 2022, ¿cuánto es el valor de ese activo?
actualizado. 17.384.000 pesos. Menos depreciación acumulada. ¿Este activo tiene depreciación acumulada? No, porque este año 2022, imaginemos que estamos en el año 2022, y es su primera actualización, o su primera depreciación del ejercicio. No tiene, ¿ya? Si este activo fijo nosotros se trae desde el año 2021, ahí tiene depreciación acumulada, que es el desgaste que viene acumulado desde cuando él fue comprado y se comenzó a utilizar. ¿Ya? Este efecto lo vamos a ver aquí mismo. Dividido los meses dividido los meses de vida útil que el Servicio de Impuestos Internos me estableció inicialmente y multiplicado por los meses de uso. Entonces, yo para este ejemplo, que fue comprado en ese mismo año comercial 2022, que fue usado 6 meses, que no tiene depreciación acumulada y que tiene una vida útil de 96 meses, ¿usted qué dice? 17.384.000 pesos, lo divide por los meses de vida útil. ¿Cuántos meses de vida útil tiene? 96. ¿Ya? Me da 181.083 periódicos. Pero ese valor lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Yo lo sé, 6 meses. Y esos 6 meses me da un valor de 1.086.499 periódicos, o sea, 1.186.500 pesos. Y esa es la depreciación del ejercicio. El uso que tuvo ese activo fijo en ese intervalo de tiempo desde que yo lo compré para usarlo en la empresa hasta el 31 del 12 del 2022. Y eso es lo que yo tengo que contabilizar, que es lo que contabilizo acá, al 31 del 12. ¿Ya? Entonces digo, ya, depreciación del activo fijo, o depreciación, como aparezca en su plan de cuentas, contra depreciación acumulada. Yo, por un lado, reconozco la cuenta de depreciación, que es 1.186.500, que esa cuenta de depreciación va a ser el gasto o el desgaste que tuvo en este año este activo fijo y que me va a pasar directamente al estado de resultados porque es un gasto. Y la de cuenta de depreciación acumulada, que es el desgaste que vamos a ir eh, teniendo, a ver, en palabras simples, el desgaste que vamos a ir acumulando desde la fecha de inicio hasta que nosotros dejemos de utilizar ese activo. ¿Ya? Eso lo tengo que contabilizar. Y hasta ahí me quedaría el cierre respectivo al 31 del 12 del 2022, pensando, imaginemos que esto estaba en el 2022 y tengo mi balance en el año 2022. Pero ¿qué pasa en el 2023? En el 2023, en este año comercial, yo tengo nuevamente que hacer este resumen. ¿Ya? Este resumen. Lo vamos a pintar de este color. Donde nuevamente tengo este activo fijo, que es el vehículo, del cual estamos trabajando. Tenemos un valor de ese activo fijo que es de 17.384.000, que fue el valor actualizado. Tengo una depreciación acumulada. Porque yo vengo de que compré ese vehículo en el 2022, ahora estoy en el 2023. Tiene un desgaste de 1.086.500 pesos. ¿Ya? Yo tengo este balance que es del año 2023. Tengo que corregir esta depreciación acumulada a través de este IPC y la corrección monetaria también del activo fijo. ¿Y cuánto es el IPC del año 2023? Nos vamos acá, donde dice capital inicial, y pincho en 2023, 4,8. Esa es la variación. Entonces, yo tengo el valor del activo fijo, tengo el valor de la depreciación acumulada, tengo el valor del IPC. ¿Qué tengo que corregir monetariamente a ese año, 31 del 2? Tengo que corregir el valor de ese activo fijo. Esos 17.384.000 lo corrijo en 4,8, que es la variación del IPC para ese balance, que me daría 834.432, y tengo que corregir también esa depreciación acumulada. ¿Ya? Y esa depreciación acumulada aumenta en 52.152 pesos. ¿Ya? Entonces, primero voy a tener que hacer estos asientos de la corrección, de mantener actualizados sus valores. Entonces, lo primero que voy a actualizar es el valor de ese activo fijo. ¿Ya? Ese activo fijo aumentó 834.432 pesos. O sea, el activo fijo contra corrección monetaria. Al 31 del 12 del 2023. Que este es el 2023. Después voy a corregir esta depreciación acumulada, que es la depreciación que yo vengo arrastrando el año anterior. ¿Ya? Que aumentó.
de 1.086.500 aumentó 52.152 pesos, y que también la tengo que contabilizar, depreciación acumulada contra la corrección monetaria. Entonces, cuando ya tengo actualizados estos valores, recién puedo calcular la depreciación del año 2023. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un valor del activo fijo, que ya no es 17.384.000, sino que aumentó esos 834.432 y me da como valor 18.218.432. Tengo una depreciación acumulada, que es el desgaste que viene del año anterior, que lo tengo que actualizar. No, ya no es 1.086.500, sino que aumentó 852.152. ¿Ya? O sea, pasamos de 1.138.652. La vida útil, ¿cuánto es la vida útil? Ah, inicialmente era 96, nosotros ya hemos utilizado 6, nos quedan 90 meses de vida útil. ¿Cuántos meses voy a depreciar en este año comercial de enero a diciembre? 12. ¿Y cuánto será la depreciación? Veamos. ¿Cómo era la fórmula de la depreciación? La fórmula de la depreciación es esta que está acá. ¿Qué valor tengo? El valor del activo actualizado. ¿Cuánto es el valor del activo actualizado? 18.218.432. Ya. Menos, me dice la fórmula, la depreciación acumulada actualizada. Menos 1.138.652. Eso me da 17.079.780. ¿Ya? Después eso lo dividimos por los meses de vida útil. ¿Ya? ¿Cuántos son los meses de vida útil? 90. Me da 189.755. Y eso lo multiplico por los meses de vida de uso, en este caso los 12 meses, y me da 2.277.304 pesos. Y ese es el valor de la depreciación de este año 2023 al cierre, al 31 del 12 del 2023. Y la contabilizo como un voucher. 31 del 12 del 2023, depreciación del activo fijo contra depreciación acumulada. Y si se dan cuenta, esta depreciación acumulada después se suma esta depreciación acumulada con la otra que tenemos y nos da un valor de 3.415.956. Tengo el valor de ese activo fijo para este año 2024 y tengo que corregir la corrección monetaria del activo fijo, el valor, la corrección monetaria de la depreciación acumulada y obviamente entendiendo el IPC al año 2024. Tenemos todavía mucho que avanzar. Vamos a dejar el webinar del día de hoy hasta acá. El próximo jueves tenemos webinar. Eh, Vamos a analizar nuevamente esto para que quede bien aprendido. Y dejo el micrófono abierto. El webinar del día de hoy fue extenso, fue completo, porque es importante que ustedes vayan entendiendo todo el proceso de recopilación, porque ya tienen una base teórica, técnica, para que puedan desarrollar este proceso de operación renta de forma eficiente. Dejo el micrófono abierto para que puedan hacer las dudas, consultas, si les quedó claro, si es wow, en realidad, harta información, profesor, pero no se asusten porque así eh, como han ido avanzando a poco, vamos aprendiendo en ese mismo ritmo. Waldo, cuente su consulta que acaba de decir. Consulta respecto a la corrección monetaria del capital propio. Cuénteme, Waldo. Haga su consulta, quede atento. Correcto, no, no se corrige. En ese caso no se corrige. Correcto, se mantendría el capital inicial, pero ahí habría que hacer un análisis más detallado, en realidad, eh, con respecto a los resultados acumulados. Pero no, se mantendría igual.
No voy a entrar más en detalle porque lo voy a confundir. ¿Alguna otra consulta? Dejo el micrófono abierto. Profe, o la consulta. em, ¿Las declaraciones juradas ya se encuentran disponibles para hacer la misma declaración? ¿O todavía falta? No, todavía no, Jorge. Comienza en marzo. Las fechas las di, me parece, en el webinar anterior, pero las fechas comienzan en marzo. Ya el Servicio de Impuestos Internos lo publica mucho en su plataforma, pero comienzan siempre en marzo. Es la primera etapa. Ok, perfecto. Listo, gracias. Parece que no existen más dudas o consultas. Agradecer su participación. Como les comento, no se asusten que el webinar de hoy día fue muy extenso, con mucha información. El próximo webinar vamos a comenzar desde la corrección monetaria, desde la depreciación, cómo poder hacerlo en Obuma. De hecho, Obuma les simplifica mucho con respecto a eso, así que no se preocupan, pero era necesario que ustedes eh, lograran entender. Sí, va a quedar grabado, va a quedar disponible para que lo puedan visualizar. También voy a compartir, el día jueves voy a compartir sí, este Excel, porque nos queda mucho que ver todavía, repasar, y recordar que el día jueves tenemos nuevamente la continuidad de este webinar, que es el día jueves 15, ya a las 11 de la mañana. Así que agradezco a todos su participación y que tengan una excelente semana, que estén muy bien y vamos nuevamente paso a paso, no todo de golpe para que no se confunda. Así que agradecer a don Alexis por asistirme el día de hoy y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Muchas, muchas gracias. Excelente, profesor. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos vernos el próximo jueves 15 a las 11 de la mañana. A todos, nuevamente, muchísimas gracias. Y a usted, profesor, muy amable. Muchas gracias, don Alexis. Que tenga excelente semana. Saludos. Hasta luego.